Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, como siempre, estoy muy contenta, muy feliz de estar con todos ustedes. Fíjense que cuando estamos en pandemia, cuando estamos en aislamiento, en confinamiento, incluso confinamiento cualquiera que sea el caso, ya sea que estemos en una situación de emergencia nacional o mundial, o cuando simplemente estamos en una ciudad o en nuestra propia ciudad encerrados porque hay un huracán, un terremoto, una inundación, algo, pero que no podemos salir de cierto espacio, podemos actuar de dos maneras. La primera es enojarnos, deprimirnos, incluso enfermarnos por esa situación que traemos de malestar emocional. Nos podemos enfermar de verdad, físicamente, biológicamente. Pero otra cosa que podemos hacer en lugar de preocuparnos es ocuparnos. Es una frase que hace mucho tiempo la escuché de mi mamá y creo que se aplica muy bien a esto que vamos a hablar el día de hoy. Hay que ocuparnos y no preocuparnos. No te preocupes, ocúpate. Y sobre esto yo quiero darles una idea de lo que podemos hacer durante esta época en que estamos aislados, confinados de alguna manera, pero que contamos con nuestra inteligencia, que contamos con papel y lápiz, que quizá contemos con un teléfono, ya sea móvil o fijo, y de preferencia si tenemos internet, ya sea internet porque esté instalada, internet libre o internet de datos celulares, la que sea. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ocuparnos en algo bien, pero bien interesante. Bueno, a mí en lo particular me fascina y lo estoy haciendo desde hace varios meses. Ya se me había ocurrido hace mucho tiempo, pero nunca lo había puesto en aplicación así de manera un poquito más formal. Y ahora dije, bueno, me voy a proponer, ya que estoy en una situación de aislamiento, además de hacer otras cosas dentro de la casa, que no solamente sea de aseo, sino de alguna manualidad, barnizar algún mueble, pintar un resto de madera que tenía por ahí y que tenía también pinturas por ahí. Quizás se me puede ocurrir cambiar los cuadros del lugar o los muebles, etcétera. Bueno, todo eso son ocupaciones que según nuestra personalidad nos pueden dar placer, nos pueden dar energía, nos pueden llenar de entusiasmo y que haga tanto entusiasmo, tanta emoción, que se nos olvide que estamos viviendo una situación de aislamiento, de pandemia por algún problema que esté suscitando en la ciudad, en el país o en el mundo. Yo les quiero hablar de cómo hacer un árbol genealógico. Ciertamente no soy experta en el tema, pero me he puesto a investigar un poco sobre el caso y yo no quiero hablar de como experta, quiero hablarles como usuaria, es decir, yo, Belinda, estoy emocionada porque me encanta conocer de mis antepasados, conocer de mi familia y ahora me he dado la tarea de como pueda y como Dios me dé a entender, empezar a hacer el árbol genealógico. Ya en otro momento, quizá pueda recurrir a un experto o experta para que me diga si estoy haciendo las cosas bien o verifique lo que he hecho. La mayoría de las veces cuando buscas a un experto o experta, bueno, pues te cuesta dinero, te cobran porque es su trabajo, obviamente. Y pueden ser cuotas desde 10,000 a 50,000 o 100,000 pesos, dependiendo la persona que te lo esté haciendo. Puedes contratar una agencia, puedes contratar abogados, puedes contratar personas que se dediquen a eso específicamente de los árboles genealógicos. Pero ¿qué les parece si lo hacemos nosotros mismos? Hasta donde lleguemos, podemos ocuparnos de esa manera. Si tenemos la ventaja de contar todavía con familiares que sean mucho mayores que nosotros, digamos papás, mamás, abuelos de preferencia, y si no tenemos abuelos, bueno, pues tíos, abuelos, tías, abuelas o tías nada más que sean mayores y que tengan ganas de platicar un poco de su familia, que tengan ganas de platicar no solamente cómo se llamaba su familia, cómo se llamaba su papá, su abuelo, su bisabuelo, sino también dónde vivían, qué hacían, de qué fallecieron, si se casaron o no, alguna cuestión anecdótica. Eso es bien importante también en este árbol genealógico que yo les quiero compartir. No es solamente hacer la genealogía de dónde provenimos y poner nombres y apellidos y abolengos, y hacer ese cuadro maravilloso que queda como un árbol, sino también que incluyamos anécdotas. Eso es muy, pero muy valioso.
Lo vamos a hacer por nosotros mismos, lo vamos a hacer porque nos da placer, porque nos da energía, porque nos ocupa en algo interesante e importante en nuestra vida, pero también lo vamos a hacer como un legado a nuestros sucesores, ya sea hijos, sobrinos, nietos, etcétera. Y bueno, pues, ¿cómo se empieza? Porque yo con lo primero que me topé, bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo de arriba hacia abajo, lo que me vaya acordando, empiezo horizontal, empiezo por la línea de mi esposo o la mía. eh, no sabía por dónde empezar. ¿Qué documentos necesito? ¿Dónde lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Para empezar, yo cuando empecé con esta tarea, que les digo, traigo la inquietud desde hace años, pero empecé hace unos meses, cuando empecé con la inquietud, yo ni siquiera estaba segura cómo debía dibujar ese árbol genealógico. En mi búsqueda me encontré con que hay diferentes estilos, pero el más clásico es este que parece un árbol del cual le sale del tronco, le salen las ramas, en donde cada rama pues es como una familia de personas y las raíces puedes dibujar ahí los antepasados que te vayas encontrando más lejanos. Esa es una forma muy clásica. Incluso tú lo puedes ver en internet, en librerías, que está exhibido en algún cuadro, algún árbol genealógico. En los museos también, yo me encontré, por ejemplo, en el Museo de Mina, que cerca de ahí son mis antepasados, que había un árbol genealógico que no era de mi familia, pero que por ahí encontraba yo nombres con apellidos muy similares, incluso iguales a mi familia, y me quedé con la duda, bueno, ¿será o no será familiares? A mí nadie me ha platicado que mis antepasados provengan de ese municipio de Nuevo León, que es Mina, Nuevo León. Bueno, pues ese es un dato curioso que yo me topé en esa búsqueda que tengo desde hace años. Pero hace unos meses dije, bueno, por algo se tiene que empezar. Bien o mal, pero yo quiero empezar a hacer mi árbol genealógico porque es un legado que voy a dejar a los que siguen y incluso, aunque no lo quieran recibir como legado, pues sirve para mí misma, para darme cuenta de cosas en las cuales yo no había reflexionado y para valorar lo que hicieron mis antepasados para sobrevivir y para vivir y para progresar. Porque ciertamente si vives en el norte del país, la mayoría de nuestros antepasados vinieron a estas tierras con muchas dificultades, se enfrentaron con obstáculos. Eh, si te vas a más atrás, a muchísimos años, te puedes encontrar con que algunos eran agricultores, algunos quizá provenían de la nobleza española o de la nobleza palestina o simplemente de la pobreza palestina, porque aquí en nuestro país llegaron muchas personas de Palestina y de Líbano con mucha escasez de recursos, llegaron en barco. Y si te vas también por la rama española, pues te puedes encontrar con que había gente de la nobleza, pero también muchos años después llegaron muchos españoles que estaban huyendo de la guerra civil. También tenemos a judíos que llegaron huyendo de la persecución nazi, judíos que vivían en Alemania y esos países que estaban aliados a las fuerzas alemanas. Y toda esa mezcla llegó aquí a México. Y eso es lo interesante de la situación, porque si tú te vas a una ciudad pequeña de Europa, eh, te vas a encontrar con que a lo mejor está muy limitado el territorio, muy cerrado y no hay esa variedad de culturas. Sin embargo, en nuestro país sí lo hay. Puede ser que provengas de indígenas, ¿sí? Puede ser que provengas de españoles, puede ser que provengas de, como les decía, palestinos o libaneses, de italianos, también hay una rama muy importante de italianos en nuestro país, etcétera. Prácticamente hay de todo el mundo en nuestro país y eso es lo rico. Muchas veces, y eso es muy válido, defendemos el que no queremos tener nada que ver con los españoles, por ejemplo. Y sin embargo, la mayoría de nosotros no somos 100% indígenas. Incluso muchos de nosotros no tenemos ni siquiera un antepasado indígena. Así es que bueno, no nos engañemos. No podemos atacar a cierta cultura porque no sabemos si también de ahí provenimos. Hay un estudio
de ADN, un estudio que se está poniendo de moda desde hace, por allá, hace como 10 años o menos, en donde tú mandas unas gotas de saliva, incluso la puedes mandar por correo, lo interesante del caso, o vas a esos laboratorios que generalmente están en Estados Unidos y te pueden calcular por ese ADN, por ese estudio de ADN, por esos rastros mínimos de saliva, si tú tienes antepasados de Cuba, de Irlanda, de los afroamericanos, no sé. No estoy muy convencida de que el estudio sea válido. Incluso como lo mandas por correo te pueden fácilmente engañar, ¿verdad? Y decir, bueno, pues tú provienes de una eh, reina húngara que vino a conquistar y quizás no es cierto. O ese estudio no sale tan certero como para decirte todas las ramas de, perdón, dije reina húngara, pero el de ADN no sale si eres reina, solamente sale de dónde eres. Y luego, pues, ellos supuestamente calcular un poco los orígenes por la historia que está en los libros. Pero bueno, ese estudio, además de que todavía hay sus dudas de que es completamente confiable cuando lo mandas por correo, es muy costoso, es muy costoso. Algunos famosos lo han hecho y pues claro, este, han convenido en decir lo que a ellos les gustó de ese estudio y lo comparten a veces en redes sociales o en alguna de sus páginas oficiales, etcétera. Pero dando vuelta a la hoja a eso que tenemos de recursos para encontrar de dónde proviene nuestro ADN, cuáles son nuestras raíces étnicas, eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que tú puedas descubrir por medio de conversaciones que tengas con la familia mayor que tú, que todavía esté viva o que hayas platicado y que te acuerdes o lo hayas anotado, y vayas tú misma, tú mismo anotando en una hoja, en una libreta, o si eres muy tecnológica y te quieres ir directamente a la computadora, bueno, pues también lo vas a hacer ahí. ¿Cómo empecé yo? Les decía que yo decía, no sé por dónde empezar. Bueno, yo empecé de manera muy simple. Yo empecé hace años con una blog de notas aquí de mi celular, ¿verdad? Y entonces en este blog de notas yo lo que hacía, iba con mi mamá, cuando todavía vivía mi mamá, y le preguntaba, a ver mamá, yo tengo una duda, ¿en qué orden están tus hermanos? Porque yo conozco los nombres, pero me confundo quién es el mayor, quién es el menor. Me van a decir, ay Belinda, ¿cómo te vas a confundir en la edad de tus tíos? Bueno, si me están oyendo jóvenes y que les parece muy extraño que yo me confunda, les quiero decir que en aquella época, en las épocas de mis abuelos, las familias no tenían 2, 3, 4, 5, 6 hijos, tenían de 10 en adelante, ¿verdad? En mi familia fueron más de 10, no les voy a decir cuántos, les voy a dejar con la duda, fueron mucho más de 10 en mi familia, los tíos, y bueno, pues de esa manera yo le decía a mi mamá, a ver, ¿en qué orden van? Bueno, pues que primero es tu tío Tatal, y luego tu tía, y después yo iba anotando ya que tenía esa información en mi blog de notas de un simple celular, que no era pero que luego lo más viejito y que lo fui pasando de celular a celular, eh, fui anotando después abajo de lo que me había dicho mi mamá o en otra hoja del blog de notas, iba anotando la familia que habían tenido. Por ejemplo, si el primer tío, mi mamá es de las más chicas, si el primer tío se llamaba, no sé, Ignacio, bueno, pues Ignacio se casó o no se casó. Eso más o menos lo sabía. Pues sí se casó. ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, pues tan, y apuntaba los nombres. Primero todo lo que yo me iba acordando, pues para no estar aburriendo o fastidiando a mi mamá, aunque hay algunas mamás y papás que les encanta platicar, pues hay otras que no tanto o que los tomas en un momento en que están muy ocupados y por más que les guste platicar, pues no quieren que les molestes en ese momento, ¿verdad? Entonces primero fui apuntando lo que yo sabía, lo que yo me acordaba y que estaba 100% segura que era real.
Lo que no estaba segura que era real, le podía poner o un puntito, o una estrellita, o un guión, según como ustedes trabajen. Y en otra plática posterior con mi mamá le preguntaba eh, si estaba yo en lo correcto, esa duda que yo tenía, y si algo no me sabía, le preguntaba directamente, oye, es que a mí me interesa saber, porque luego se me va a olvidar. Cada quien sabrá cómo le habla a su mamá y a su papá, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué, mamá? Tú sabes que yo soy muy olvidadiza y a mí esta información se me hace bien interesante. Platícame sobre los hijos de esta persona. Tal. Bueno, pues ya iba yo anotando, incluso algunas veces que yo no soy tan rápida para escribir, le ponía la grabadora del teléfono, ¿verdad? Y ahí estaba yo anotando y luego ya lo escribía. O escribía mal algunas cosas por escribirlas rápidas y luego las daba por teléfono. Oye, se me olvidó lo que me dijiste, no sé quién es hijo de quién, ya me confundí. De esa manera yo empecé y guardé ese blog de notas. De hecho, hice varios blogs de notas y tristemente algunos los perdí. Cuando cambié de celular, algunos se me borraron o algunos sin querer yo los borré así porque quería poner un copiar, pegar y los borré sin querer. Y volví a hacerlo con la información que me acordaba y volví a verificarlo. Ese era por la rama de mi mamá, que era donde aparentemente tenía yo más información. La rama de mi papá, como los señores no son tan platicadores de su familia como las mamás, generalmente hay de todo, pues yo no tenía tanta información, a pesar de que la familia era mucho más pequeña. Y lo que hacía era le preguntaba a una tía o a una prima que ya que era mayor, mucho mayor que yo, y a ella le iba preguntando. Y a su vez ella le podía preguntar a su papá o a su hermana, etcétera. Y así fui apuntando. Incluso una vez que fui a su casa, le empecé a preguntar, la plática se hizo súper interesante, me contó anécdotas de esta prima y luego hasta me enseñó algunas fotos, después me las compartió por internet, me las compartió unas por Messenger, otras por Facebook, otras me las mandó por WhatsApp y se fue haciendo más y más interesante la historia. Bueno, quedé fascinada, pero tuve que suspender unos años esta búsqueda por cuestiones laborales, entró mucho trabajo, mis estudios doctorales, etcétera, y me enfrasqué ya en otras cosas y dejé a un lado esto del árbol genealógico, pero yo seguía con el gusanito de que tengo que hacer el árbol genealógico de alguna manera, bien, mal, maltrecho, apuntes en lápiz, lo que sea, pero yo lo tengo que hacer. Hace unos meses dije, bueno, ¿cómo le hago para que esto sea un poquito más formal? Para que no sea nada más de oídas, para que no vaya a ser, que no creo que a mi mamá le fallara la memoria, porque tiene una memoria asombrosa y además era muy buena para muchas cosas de cocina y de idiomas y de todo. Pero dije, bueno, quiero hacerlo un poquito más formal para las nuevas generaciones. Y coincide con que otra prima que también vive en otro país, me dice, le estoy ayudando a hacer una tarea a mi hijo que le encargaron en el high school hacer un árbol genealógico, pero necesita tener documentos. Y empezó a preguntar, ¿quién tiene documentos de la familia? ¿Quién tiene actas de matrimonio? ¿Quién tiene actas de nacimiento? De los abuelos, de las bisabuelas, etcétera. Pues no encontraba y no encontraba. Bueno, pues ya encontró que alguien tenía por ahí un acta, pues mínimo de su mamá y su papá, otra tenía por acá, otra tenía por allá. Una decía, no, pues yo ni siquiera tengo ni actas de matrimonio de mis papás, pero bueno, voy a empezar a buscar porque ya me entró la curiosidad, ¿no? Y empezamos a buscar cada quien por su lado y luego nos compartimos toda la información. Y de esa manera no solamente teníamos escrito de oídas, sino que teníamos ciertos documentos. ¿Quién fue quien reunió más información sobre esto? Bueno, pues esta prima que le encargaron la tarea a su hijo, dijo, bueno, lo que yo no conseguí por medio de ustedes, de las tías y de las primas, voy a buscar en internet. Y como ella es buenísima para el internet,
empezó a buscar en páginas, en archivos históricos, en documentos, y encontró actas de nacimiento y de matrimonio muy antiguas y las empezó a guardar y las empezó a compartir. Dicen, miren, encontré esta página que es gratuita, una creo que se llama Genealogía, pero en inglés. Este, tú la puedes buscar en español como árbol genealógico y está el dibujito de un árbol así como que las líneas, los cuadritos alrededor verdes y por dentro blancos. También hay una aplicación en el celular que tú puedes bajar, es gratis. Ya si quieres que sea un poquito más exacta, más elaborada, creo que esa misma página te da la opción de que pagues una mínima cantidad. Yo la verdad me quedé con la versión gratuita y con esa me fue suficiente porque al menos hasta ahora, que es lo que llevo, ¿no? Ella encontró en internet, yo lo que hice fue bajar la aplicación porque la ventaja de la aplicación, y en un momentito más se las voy a enseñar cómo es, cuál es el logo, cómo sale el dibujo en el celular, la ventaja es que tú puedes ir escribiendo y también puedes escribir anécdotas y cuando después quieres investigar sobre una persona en especial, tú seleccionas a esa persona y te sale toda la información, cuándo nació, con quién se casó, cuántos hijos tuvo. Incluso si tú escribiste alguna anécdota, cuando alguien revise esa aplicación de celular, eso que tú alimentaste, se va a encontrar con anécdotas muy padres, muy interesantes. Recomendación personal. Cada quien sabrá cómo se maneja con su familia y cómo se lleva con su familia. Pero mi recomendación personal es que esas anécdotas sean anécdotas eh, lindas, que sean anécdotas bellas, no anécdotas de burla, no anécdotas en donde tú quieras minimizar a alguien, no historias que hagan que después, dentro de unos años, la nieta o la bisnieta de esa persona se vaya a sentir mal al leer lo que tú escribiste y vaya a sentirse molesta, enojada. No queremos eso. Lo que queremos son anécdotas lindas, anécdotas bonitas. Y si hay algo que no es ni bonito ni feo, pero simplemente sucedió y la mayoría de la familia lo sabe, pero las futuras generaciones tuyas no lo saben, pues eso sí lo puedes apuntar. No sé si alguien tuvo algo que no es ni bonito ni feo, no sé, que alguien tuvo un accidente y quedó sin brazos, o que alguien tuvo un encuentro con los revolucionarios de aquí de nuestro país, o que alguien le tocó vivir alguna cuestión de miedo por la guerra cristera, que sabemos que aquí en el norte no fue tan fuerte y tan cruenta, pero sí hubo unas anécdotas, sí hay unas anécdotas muy interesantes de cómo se escondían para recibir los sacramentos, en el caso de los que eran católicos, cómo se escondían también los judíos, porque era persecución religiosa de cualquiera, aunque se llamó guerra cristera, era persecución religiosa de cualquiera que profesara una religión, porque en el gobierno de ese entonces estaba en contra de que las personas vivieran y profesaran y transmitieran una religión y los colegios que eran religiosos de cualquier religión eran clausurados o eran investigados o tenían que cambiar su estilo para que no los clausuraran, no los cerraran, los que eran privados, porque lo que quería el gobierno es que hubiera solamente educación laica y de preferencia toda fuera, no hubiera particulares, aunque sí lo permitieron, pero con muchísimas restricciones. O sea, ese tipo de anécdotas que en nuestro país sucedieron, lo de la revolución, bueno, fue algo terrible, terrible, decía mi abuelo, no va a haber otra revolución hasta que no fallezcan, mínimo hasta que no fallezcan todos los que vivieron la revolución, porque fue algo terrible y mucha gente quedó, pues familias desintegradas. Claro, se lograron grandes cosas, hablando de política, de leyes, de historia, pero también hubo muchas cosas malas que sucedieron de vejaciones, de asesinatos, de gente que, bueno, pues en aras de la revolución hacía cosas de vandalismo, ¿verdad? De robos y demás. O sea, hubo cosas buenas y cosas malas. Ese tipo de anécdotas también son interesantes porque son históricas, aunque no son tan buenas, tan lindas, pero bueno, es lo que pasó simplemente y está en la historia, etcétera.
Pero de preferencia cuando te platique tu mamá, tu papá, tus tías, anota en ese árbol genealógico solo cosas lindas. No anotes, la tía Juanita se peleó con la tía Panchita y no le habló por 5 años. Bueno, pues si quieres anotarlo según cómo te lleves con tu familia, pero yo le recomiendo que de preferencia no, que tratemos de hacer las cosas como muy transparentes, sí, muy sinceras también, pero que no demos pie a que luego podamos ocasionar algún disgusto en alguien que vaya a leer este árbol genealógico. Pero, ¿qué les parece si les enseño un poquito lo que tengo yo? Cómo he seguido yo los pasos, qué es lo que yo he hecho ahora en estos meses en mi árbol genealógico, pero bueno, pues tienen que ir si les interesa, yo les recomiendo que vayan por una hoja, que vayan por una pluma, que vayan para que escriban los pasos, porque en eso fue lo que yo me tardé más, en que no escribí los pasos que debía seguir o los pasos que yo creía que eran los más convenientes seguir. Entonces, les doy chance de que vayan por algo para escribir, para anotar. Bueno, aquí de regreso, les decía cuáles son los pasos que yo seguí en años, luego interrumpí, luego en meses, pero que ustedes los pueden hacer simplemente en meses, porque ya les voy a dar estos tips y ojalá les sirvan. Puede ser que tú ya hayas empezado tu árbol genealógico. Puede ser incluso que ya hayas contratado a alguien. De todas maneras, tú sigue indagando, porque así verificas si la persona que contrataste está dándote datos certeros. De todas maneras, investiga por tu cuenta un poquito, aunque sea. Y además la persona que contrates no te va a dar esas anécdotas. Eso solamente te lo va a dar tu familia. Puedes agregar a lo que te haga la persona a la que contrataste anécdotas. Eso es bien interesante y eso es mucho, mucho, muy valioso. Bien, da tema de conversación también en las reuniones, así es que bueno, padrísimo. Yo cuando en una ocasión platiqué en una reunión, todo el mundo estaba interesado y luego conté en otra reunión y también, por eso me animé a hacer este programa del árbol genealógico, aunque no soy experta en el tema, vuelvo a aclarar. Recuerden que estamos en su programa Un Mundo Mejor, en radio en frecuencia TEC 94.9 de FM, todos los martes de 12 a 1, y también síganos en el canal de YouTube Un Mundo Mejor Radio. Por supuesto, está la página de Facebook Un Mundo Mejor Radio o programa Un Mundo Mejor, en donde nos pueden mandar mensajes, nos pueden escribir, también está el correo, que es unmundomejor.radio en @gmail.com, para que ustedes también me den tips a mí y me digan, vas bien, no vas mal, porque a mí me interesa que me retroalimenten, porque yo quiero avanzar en esto. Yo no lo estoy haciendo solo para hacer un programa de radio. Yo lo estoy haciendo porque me gusta, me apasiona, cada vez me está apasionando más. Y como yo estoy muy feliz y muy contenta, se los quiero compartir. Bien, les decía que yo empecé con un simple blog de notas de mi celular o grabando cosas que me contaba mi mamá, mi papá, mis tías, etc. Pero luego dije, ya me pasó una vez, ya se me perdió la información que yo grabé aquí. Incluso ya entré a la aplicación de árbol genealógico y ya se me borró también en 2 ocasiones. Entonces, además de yo usar esas herramientas tecnológicas, voy y además de a lo mejor grabarlo en un disco o en un USB, yo voy a usar, como dicen, el infalible papel y lápiz, ¿verdad? Más vale, como dice el dicho, más vale de la pálida pluma que algo que se pierda. No me acuerdo cómo dice el dicho, ahí me ayudan. Entonces yo dije, no, yo lo tengo que poner en papel. Y dije, lo voy a escribir como me vaya saliendo y luego lo voy pasando en limpio. Primero usé 2 libretas. Una libreta de reuso, viejita, en donde escribía todo lo que me iba acordando, lo que me iban diciendo, lo que me iba saliendo, ¿no? Y luego dije, ay, lo voy a pasar a una libreta más bonita. Entonces, en esta libreta, de todas maneras, hice mis rayaderas, pero dije, esta libreta, que por cierto ya se me aflajó el elástico, tenía el elástico así bien bonito, y aquí se pone la pluma o el lápiz. Aquí empecé a hacer mis rayaderos. Dije, no, 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 si me espero a tratar de hacerlo muy limpio, muy como los cuadritos, muy del mismo tamaño y todo, nunca lo voy a hacer. Entonces voy a hacerlo
como vaya saliendo, y luego voy transcribiendo en limpio, pero sin borrar esto que yo escribí. Entonces imagínense que yo, miren, así, letra fea, letra desordenada, lo que sea, pero ahí fui plasmando mi información. Incluso aquí mismo en esta libreta, a veces ni me acordaba que estaba haciendo esto en esta libreta, y escribí otras cosas, cosas de trabajo, incluso escribí un cuento aquí, ¿verdad? Publiqué 3 en un libro, pero bueno, no lo he publicado, y aquí me empecé a escribir. Después dije, ¿cómo lo haré? ¿Con rueditas, con cuadritos o cómo lo haré? Bueno, pues voy a hacerlo con rueditas y líneas nada más, a ver qué me sale. No me gustó tanto, luego vi que la mayoría de los internet venía con cuadritos y los podía hacer con regla además, ¿verdad? Entonces, pues ya los puede hacer de tamaño. Pero en ese deseo que tengo, ese error a veces de querer ser muy perfeccionista, yo escribía algunas cosas con lápiz y las borraba. Las volví a escribir y las borraba porque no quería que se viera sucio. Sin embargo, ahora me arrepiento porque eso que yo escribí, algunas cosas estaban acertadas y las borré. Y también me arrepiento porque en ese momento, en esa época, en esa fecha en que escribí, salía de mi corazón y salía de lo que escuché de mi familia. Entonces me arrepiento de haberlo borrado. Así es que yo les recomiendo no lo borren. Si quieren, usen lápiz para que borren, no sé, alguna faltita de ortografía o alguna coma, lo que sea. Pero si lo quieren hacer con pluma, no rompan la hoja, no la destruyan, no la tiren, guárdenla porque eso también es interesante, es importante y es lo que tú sentías en ese momento, lo que tú percibías y lo que te contaron en ese momento. Si crees que te vas a tardar mucho y lo vas a hacer así de manera desordenada como contando algo, pues ponle fecha para que sepan, bueno, hace 3 años yo escribí de esto y después lo leas y digas, wow, hace 3 años yo sabía tan poquito de mi familia y ahora sé mucho más. Así es que traten de no eliminar sus cosas, de no borrarlas, de no destruirlas, porque luego te sirven para futuras anotaciones, te sirven para que tu familia también esté enterada de lo que estás haciendo, te sirven porque puede parecer interesante para algún hijo, para alguna hija, lo que tú escribiste. Entonces, esa es una parte de la historia, como lo hice yo, en una libreta que primero, como les digo, fue en sucio, en hojas que tristemente deseché, tiré, en blog de notas que tristemente también algunos se me perdieron y otros no. Y en relación a hacer el árbol genealógico de manera formal, para ver si en un futuro yo contrataba a alguien que me lo rectificara, que me lo revisara, etcétera, empecé a reunir los documentos en físico. También los grabé en mi computadora, también los grabé en la red, pero también lo que hice fue el que yo los fui reuniendo en papel. Siempre es muy importante hacerlo en papel, ¿de acuerdo? Perdón, no sé por qué se me fue la imagen, ¿verdad? Lo siento mucho, pero vamos a ver si aquí ustedes me siguen escuchando. Eso es lo más importante. Yo no sé por qué se me fue la imagen, yo no he movido ningún cable, pero bueno, eso pasa a veces en las, en estas aplicaciones de Zoom que son tan buenas, pero que a la vez también nos juegan malas pasadas, ¿verdad? Bueno, yo no sé por qué, pero ahorita ustedes me están escuchando y quiero que la libreta que yo tengo, les quiero mostrar también la aplicación, que es una aplicación de celular. Yo lo tengo en iPhone, pero creo que también está en Android, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí ustedes la buscan, es gratuita y van a ver que les va a ayudar muchísimo en lo que ustedes van a hacer. O sea, esta aplicación que se llama Árbol Genealógico, decía, tiene un dibujito como de un arbolito, pero son como cuadros después de las ramas. Ahorita se los voy a enseñar. Esa les va a servir muchísimo en su búsqueda. Pero les decía que yo empecé a reunir también documentos en físico para de esa manera,
si a mí se me volvía a perder, se me volvía a, pues sí, a extraviar, a perder, había escrito lo que yo había escrito en la computadora y en mi blog de notas, pues yo iba a poder de esa manera también tenerlo en físico los documentos. Sabemos que las actas de nacimiento y las actas de matrimonio en nuestro país se actualizan. O sea, a ti te piden para hacer algún trámite un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, pues tú vas al registro civil o a donde sea, ¿verdad? Un lugar oficial, y ahí tú pides que te actualicen el acta, entonces te vuelven a imprimir tu acta de nacimiento, de matrimonio, pero ya está en computadora, ya no está a mano como esos libros que eran antes, que te daban una copia del libro escrito a mano y que tú ahí, pues estaba bien, bien padre, porque la letra del que escribía el acta, pues casi siempre era una letra muy, muy bonita, y le sacaban una copia, una foto, una copia, bueno, no era foto, era copia, y después de ahí ya te daban a ti la copia. Y si alguno de ustedes guardó esas copias de acta de nacimiento, de acta de matrimonio, de lo que sea, pues les va a parecer súper interesante el que tengan eso escrito a mano. Bueno, les recomiendo mucho que usen esta aplicación que los que están viéndonos en video, les voy a poner aquí en la pantalla. Se llama Árbol Familiar. Lo pueden buscar también como Árbol Genealógico, pero luego la aplicación, si es de celular y es en español, se llama Árbol Familiar. Family Tree, así es la página, etcétera. Pero ahí está muy, muy bien hecha, de tal manera que además de que es gratuita, de tal manera que te va preguntando cosas y entre más exacto pongas las fechas, esa aplicación te busca no solamente coincidencias, sino que te va rastreando los antepasados. O sea, si tú le pones el nombre completo con los dos apellidos de tu abuelo y de tu abuela y te sabes la fecha de nacimiento, de defunción y de matrimonio, la misma aplicación te va a decir probablemente, o sea, te va a decir coincidencias. Tú seleccionas, si esos son tus abuelos, seleccionas bisabuelos o padres de esas personas y la aplicación te va a dar los nombres, te va a dar como 3, 4, 5 o 6 coincidencias, y si tú tenías duda, tú sabes que una de esas coincidencias con los dos apellidos es la correcta, la seleccionas y al seleccionarlo, la aplicación te va a dar la información que tenga de fecha de nacimiento, fecha de función, fecha de matrimonio. Todo lo que tenga la aplicación y que haya sido alimentado, te lo va a dar. Entonces, además de que tú alimentaste, la misma aplicación te va a regalar datos de personas que tú ni sabías que existían o que no estabas segura de los nombres. Incluso te puedes topar con que hay nombres que están un poquito diferentes, casi igual, pero un poquito diferentes. Y esto es porque, como les decía, hace mucho tiempo, bueno, no hace tanto, porque a mí me tocó todavía que mi acta de nacimiento esté a mano en un libro. Las actas de nacimiento se hacían a mano, alguien los escribía, pues, según la oficina o oficialía donde tú fueras, ¿no? Y a veces se equivocaban en la ortografía, al escribir el nombre. Y a lo mejor tu nombre era con Y y te lo ponían con doble L, o con S y te lo ponían con Z, o al revés. Entonces, como tú te lo sabías o como te lo contó tu papá y tu mamá, es la manera tal vez la correcta, pero la aplicación te va a traer la manera incorrecta, entre comillas, pero es la manera en que está registrado, que para la ley pues es la correcta, porque es lo que está registrado en los libros. Luego, si tú quieres cambiarlo, pues tienes que hacer todo un procedimiento que se llama juicio y decir, no, mira, esta persona no se llamaba así, se llamaba así. Llevas testigos y te cambian la información que tienen ellos en sus archivos.
Pero bueno, eso es aparte. Además, eso no es muy costoso, pero son darte vueltas y vueltas y vueltas. A mí me pasó con un familiar que tuvimos que hacer ese cambio para un proceso posterior y sí tuvimos que hacer varios trámites de dar vueltas, de estar ahí en persona, etcétera, para poder hacer el cambio. Por cierto, si nunca han verificado si su acta de nacimiento y su acta de matrimonio está completamente correcto, háganlo, porque cuando necesiten ese papel para comprar una propiedad, incluso para comprar un automóvil a veces, para sacar un crédito, para muchas cosas, para estudios, si no coincide una cosa con otra, por ejemplo, el título con el acta o el título que te graduaste con lo que tienes tú acá en una tarjeta de crédito, pues puede haber problemas. O sea, si nunca lo has verificado, verifícalo así con mucha atención en los papeles. Bueno, entonces yo lo que hice fue empezar a reunir los documentos en físico, ¿de acuerdo? Es decir, al papel que yo tenía, al que me había mandado mi prima, mi otra prima, etcétera, los imprimí y fui haciendo una carpetita, primero era un legajo así de reuso, todo feo, y luego me encontré esta carpeta más bonita del Tecnológico de Monterrey que me regalaron en una ocasión, no me acuerdo si en un curso o me lo dieron con un diploma. Bueno, pues aquí fui reuniendo todos los papelitos, ¿de acuerdo? Para que alguien que viera en esta carpeta en mi casa dijera, ah, son cosas importantes, no están en cualquier legajo, están en una carpeta bonita, bien guardados, quiere decir que es algo que importa. Es una cosa simplemente de estética, pero también es una cuestión de seguridad. Cuando alguien en tu casa ve un papel guardado en un archivo mal organizado o en un legajo que está muy maltratado, se piensa que son cosas no importantes. Eso es lo que traemos así como en el chip, ¿no? En el cerebro, ¿no? Y cuando está en un legajo un poco más bonito, más formal, mejor guardado, se piensa es algo importante. No lo voy a tirar, ¿de acuerdo? Y también otra cosa que me recomendó uno de mis hijos es lo que yo tengo en un archivero de esos que se cargan como una maletita. Ahí tengo los papeles más importantes, una copia de cada cosa. Y me decía mi hijo, ah, ya sé por qué lo tienes, porque si hay una inundación o hay una catástrofe o se está incendiando la casa, que ojalá no suceda, ¿verdad? Ojalá no suceda, pues tú lo único que tienes que hacer es tomar esa cajita, puede ser cualquier caja de archivo, esta me la regalaron a mí, caben así los legajos exactos, cualquier caja de archivo, caja de zapatos, pero que lo más importante esté ahí y esté para tomarlo fácilmente en un momento de urgencia, esos papeles se salven. Claro, siempre puedes recurrir a las oficinas de gobierno para buscar la copia de ese papel, claro, estoy de acuerdo. Pero si tú no quieres tener tanto problema, pues bueno, ya sabes que ahí está, no sé, el contrato de renta o la escritura de la casa, el papel del coche, del seguro, no sé. Bueno, ese es entre paréntesis. Vamos a volver al árbol genealógico. Tenía yo mi carpeta con los documentos en físico. Tenía yo mi libreta, que ahorita no se las enseño porque está deteniendo el micrófono que se me cayó hace rato. Y en la libreta, que también está muy bonita, así negra, eh, ahí fui escribiendo ahora sí, ya un poco más limpio, pero con lápiz siempre, para borrar alguna faltita de ortografía, lo que sea, fui anotando lo que en orden, ¿verdad? Ponía el nombre de mis papás, de mi mamá. Me fui primero por la rama materna, luego por la rama paterna, porque había más información en la materna. Entonces me fui por la rama de mi mamá y empecé a escribir el nombre de ella, arriba el nombre de sus papás. Arriba de ella, empecé la libreta de abajo hacia arriba, ¿no? El nombre de sus abuelos, y así me fui. Y empecé a descubrir cosas muy interesantes. No sé, que una rama venía de un antepasado español que vivió en tal lugar. Esa aplicación que les digo me ayudó mucho y la información de mi familia. Y me fui, es increíble cómo te va llevando la información a lugares insospechados.
Esa misma información que yo saqué por mi cuenta, lo verifiqué luego con otra prima que sí contrató a alguien y resulta que empecé a contrastar y algunas cosas diferían y otras eran exactas. Exacto lo que yo había sacado por mi cuenta con lo que a ella le había dado la persona que contrató. Entonces yo dije, ah, esto es completamente cierto. Y lo que no coincide, estoy en el proceso de verificarlo con mi familia, con mis tías, con quien esté vivo todavía y que tenga muchísimo más edad que yo, porque son quienes tienen memoria. Yo les invito, ay, el tiempo cortísimo se nos acaba, pero yo les invito a que hagan ese ejercicio. Si están aburridos, si están preocupados, no se preocupen, ocúpense y hagan algo novedoso, algo padre, algo que les guste, algo interesante. Y si les interesa esto del árbol genealógico, yo les aseguro que conforme avancen, se van a fascinar y van a encontrar cosas muy interesantes que van a dejar como legado para las familias que vienen después de ti. Espero que les haya gustado este programa. Espero que lo hayan disfrutado lo mismo que yo. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero me escuchen la próxima semana. Hasta luego.